Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar tu horóscopo para 2026 ascendente Sagitario. Vamos a describir cuáles son los eventos astrológicos más relevantes de este nuevo año, qué puedes esperar, en qué áreas de tu vida va a existir más acción y en general cómo puedes manejarlo mejor. ¿Qué es lo más importante de 2026? Que realmente sí hay una continuación bastante grande de 2025. 2025 todavía era este año donde tocaba cerrar muchas cosas donde todavía estábamos metidos en ciclos que tal vez llevamos varios años explorando, que entonces en 2025 con varias influencias que ahora te voy a comentar, realmente estuvimos en este proceso de tengo algo que quiero dejar ir o estoy en un capítulo que estoy terminando y estoy notando por dónde me gustaría ir ahora nuevamente o tengo deseos de cómo quiero que se vea mi futuro, pero todavía hay varios cabos sueltos que me toca arreglar o hay varios temas que todavía necesitan mi atención y no estoy 100% en esa etapa nueva. Ahora sí, 2026 es la etapa nueva, lo que significa, bueno, todos esos procesos un poco incómodos de lo nuevo, que es nuevas influencias, nuevas maneras en las que se va a comportar básicamente áreas de mi vida que me tengo que acostumbrar a para poder manejarlas mejor. Entonces, parte de esto y como una de las marcas más importantes de 2026 es que vamos a tener a Saturno y Neptuno reingresando al signo de Aries y ya se van a quedar ahí por mucho más tiempo. Entonces, aquí lo que te puede ayudar a considerar, Aries para vos es la casa 5. Entonces pensar a nivel de tus proyectos personales, hobbies, temas que vos haces por disfrute, todo lo que es gozo para vos, placer para vos en la vida. En general, bueno, hijos si tenés, los vemos en la casa 5 también. La casa 5 en general es esta área que describe todo lo que es mío y yo hago por mi pasión, por querer crear algo que es totalmente mío y después de ahí lo comparto en otras áreas de la carta. Entonces, en particular para Neptuno, Neptuno estuvo en Aries del 30 de marzo al 22 de octubre. De nuevo, estuvo en apenas los primeros grados del signo, entonces esto puede que no sea una influencia muy notable, depende de tu carta también, pero trata de considerar si en esos temas de tu vida, tus proyectos, empezó a existir una influencia distinta que no había sentido anteriormente en ese periodo de marzo a octubre. Por otro lado, Saturno estuvo en Aries del 24 de mayo al 1 de septiembre y lo mismo, empezar a considerar en particular ese periodo de mayo a septiembre que ambos planetas estuvieron en ese signo, que empezó a surgir, qué deseos, puede ser que no sea nada muy tangible, sino nada más una chispa ahí interior de, mira, a nivel de mis proyectos personales quiero empezar a llevar las cosas por este lado, o me doy cuenta que antes yo disfrutaba mucho de X y ahora me estoy inclinando más a esta otra área, pero en general notar por dónde van las cosas ahí. Esto es relevante porque en el caso de Neptuno va a ingresar a Aries el 26 de enero de 2026 y se va a quedar ahí hasta 2038. Entonces esto ya es una influencia que vamos a tener por mucho más tiempo. Y en el caso de Saturno, Saturno va a ingresar a Aries el 13 de febrero y se va a quedar ahí hasta 2028. ¿Cuál es la influencia o cómo se puede llegar a vivir esto? Y para vos en general, ¿qué vas a notar? Lo primero es saber que son influencias súper opuestas. Entonces, en esta área de estos temas que ya te describí, de pronto van a existir eso como un empuje hacia o influencias que son muy contrarias. Neptuno, por un lado, es esta influencia un poco difusa, donde al signo al que llega, la casa a la que llega mi vida, de pronto le agrega sí, definitivamente un deseo de soñar aún más en grande, tal vez estás considerando o vas a empezar a considerar, bueno, yo siempre había pensado que tal vez mi capacidad de creación o los proyectos a los que yo le puedo dedicar mucho empeño porque disfruto mucho, podrían ser de esta magnitud, pero realmente Neptuno te dice, bueno, ¿por qué no soñas un poco más en grande? ¿O por qué no te imaginas que esto podría ser aún más increíble o aún más expansivo de lo que te habías imaginado? Pero al mismo tiempo, Neptuno también tiene esta influencia en que esa nube soñadora que trae a nuestras vidas también puede traer un poco de falta de claridad. Entonces, a veces puede que sientas que no sé exactamente cuál es mi rumbo, no sé a qué me está llamando, tengo un deseo de comenzar algo nuevo, en particular porque es en Aries, algo que es totalmente mío, totalmente individual, pero no tengo mucha claridad de cómo hacerlo o
cómo va a surgir o quién debería tener a mi lado para hacer este tipo de cosas. Entonces puede que exista, y eso, tratar de pensar si en 2025 empezaste a notar algunas influencias de este tipo. Y por otro lado, Saturno es completamente lo opuesto. Saturno más bien describe límites, describe barreras. Usualmente, cuando Saturno ingresa a un nuevo signo que dura casi 2 o 3 años, estamos en ese periodo madurando un área de mi vida. Anteriormente habías estado madurando a nivel tal vez más privado, más a nivel del hogar, de tu familia, porque Saturno estaba en Pisces. Ahora con Saturno en Aries es un proceso de madurar. Más relacionado a eso, ¿cuál es la seriedad que le has traído a ciertos proyectos, que son 2 proyectos que le querés o le tenés mucha pasión? O, ¿cuál ha sido el abordaje que has tenido con esas cosas que haces por disfrute? Las personas con las que salís, con las que tenés estos momentos divertidos, ¿quiénes son? ¿Cómo son? Entonces, Saturno llegando ahí puede ser que traiga una influencia de, bueno, ya sea literalmente internamente, quiero madurar un poco más en este tema de mi vida, o que se presentan procesos, situaciones, eventos que surgen como una limitante a ese disfrute, a ese goce, a esos proyectos que son muy tuyos, a tu creatividad en general. Que entonces, en el proceso de abordar esos retos, abordar esas barreras, generas y terminas como con una versión tuya mucho más madura, mucho más disciplinada, que es lo que está pidiendo Saturno, es tener mucha paciencia, es pensar, y en este caso lo que podría ayudarte. Saturno en Aries quiere crear algo que es totalmente suyo, unas estructuras que le rodeen, que sean totalmente individuales, que reflejen lo que yo quiero hacer y no me importa qué importa qué opina nadie más. Entonces, si hay un deseo que de pronto tenés de explorar, de crear algo totalmente tuyo, mm, considerar, tratar de poner las bases lo más firmes que puedan ser posibles, pensar más a largo plazo, no pensar solo en lo que sea esa gratificación inmediata, sino pensar en esos proyectos más a largo plazo y saber que el talón de Aquiles de Saturno en Aries es el burnout y llevarnos a puntos de cansancio muy grandes porque nos ponemos demasiado encima. Entonces, lograr canalizar un poco ese impulso que puede ser que llegue ahí. Pero entonces, básicamente 2026 estamos navegando esta contradicción y estos opuestos que son Saturno y Neptuno en esta casa, que entonces vas a por un lado sentir mucha más expansión, mucho más deseo de explorar lo que nunca habías hecho, conectar con personas que tal vez nunca habías hecho, generar a nivel de esos proyectos o de tus hijos o de esos temas más personales algo que sea totalmente tuyo y algo que sea totalmente imaginativo, que tal vez nunca habías considerado, al mismo tiempo que van a surgir algún tipo de situaciones que vos vas a identificar como retos, que sean algún tipo de no, algún tipo de bloqueo, que te dicen, bueno, ese sueño está súper bien, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y te va a tocar un poco madurar esa área. Entonces es una influencia que de nuevo dura varios años, entonces es importante nada más saber que estamos en el comienzo de la historia. Otra influencia similar sucede con Urano. Urano va a ingresar a Géminis y esto es bastante relevante para vos. Urano ingresa a Géminis el 25 de abril y se va a quedar ahí hasta 2032, otra influencia que dura mucho tiempo. En el caso, y digo que es muy relevante porque Géminis es tu casa 7. Entonces, todos los que son las casas angulares, la casa 1, 7, 4 y 10, son estos puntos cruciales de la carta que cuando suceden, cuando hay ingresos planetarios aquí, lo vamos a notar mucho y lo vamos a sentir mucho. Ya tuvimos a Urano en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre de 2025. Y Géminis para vos, y en general la casa 7, tiene que ver con esas relaciones personales, ya sea de pareja, uno a uno, de socios, cualquier persona con quien vos tenés esa dinámica cercana. Entonces, Urano llegando a esta parte de tu carta, lo que va a llegar a influenciar es justamente eso. ¿Cómo son el tipo de personas que tenés esas relaciones uno a uno? A nivel de relaciones de pareja, ¿cómo son esas personas con las que te has relacionado? O también el tipo de relaciones que has tenido van a cambiar drásticamente y esto es realmente como la influencia general de Urano. Es una chispa de algo muy diferente, de algo que es sorpresivo, donde yo de pronto
ya sea interno, deseo como radicalmente cambiar la manera, en este caso, que me estaba relacionando, o más bien las personas con las que estoy interactuando tienen eventos sorpresivos que les suceden a ellos, que me influyen a mí, o ellos empiezan a actuar de maneras que son sorpresivas. En general es un proceso largo, Urano dura alrededor de 7, 8 años en cada signo, entonces no es que todos estos años vas a estar ahí a nivel relacional y vincular, va a ser muy intenso y todo siempre va a estar cambiando todo el tiempo, sino que es un empuje a cuestionar lo que ha sido la norma para vos para generar algo totalmente nuevo. ¿Cómo? Mediante eso, ese tipo de eventos que son como un relámpago, que tal vez ni yo vi venir o los demás en mi vida no vieron venir, pero sí es un empuje a que a nivel vincular con las relaciones más cercanas que tenés, se empiece a dar una dinámica diferente. Entonces, pensá si del 7 de julio al 7 de noviembre existió algún tipo de influencia ahí, o a nivel de alguna relación importante se dio un quiebre o una necesidad de cambiarlo, porque esa necesidad o el deseo de cambiarlo va a continuar estando ahí y va a ser muy difícil de ignorar por lo mismo porque es una de las casas angulares. Continuamos con estos ingresos planetarios. Ahora es el caso de Júpiter. Júpiter va a ingresar a Leo el 29 de junio y como todos los años dura un año en cada signo, entonces se va a quedar ahí hasta el 26 de julio de 2027. Júpiter cuando ingresa a una nueva área de mi carta trae bastante energía positiva a esa área de mi vida, en tu caso Leo en la casa 9, entonces puede ser que sientas como un impulso de tener más optimismo, de tener más inspiración, de ver las cosas un poco más balanceadas también en general, a nivel de los temas que tienen que ver con tu propósito ya más a largo plazo, tu sistema de creencias. La casa 9 tiene que ver con mis estudios académicos superiores, entonces tal vez existan oportunidades para aprender, para estudiar en tal vez temas que te gusten aún más o donde vos sientas como que hay una congruencia mayor con vos y tus deseos más a largo plazo. En general, la casa 9 también tiene que ver con el exterior, entonces con el extranjero, con viajar al extranjero, tal vez tengas la oportunidad de viajar y tener viajes que sean mucho más auténticos, que resuenen mucho más con vos y que lleguen a transformar de una manera bastante positiva esa parte de tu propósito, tu creencia. Entonces, es realmente una influencia bastante positiva. La casa 9 recibiendo ese apoyo puede ser que te ayude a eso, a tener más optimismo, a poder ver las cosas con una luz un poco más positiva, de no cuestionarse tanto, de no tener tanta presión sobre qué va a pasar y cómo es mi futuro y cómo se va a ver, sino sentir que hay un apoyo ahí constante que me ayuda a descifrar todas estas cuestiones un poco intensas y profundas que se pueden dar en la casa 9 y es un impulso bastante positivo que vas a tener ahí a partir de junio. Ahora pasemos a lo que sucede a final de año, que final de año realmente va a ser un momento bastante intenso, en particular a nivel de nuestras relaciones, va a ser un momento en el que nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestro amor propio, todos los temas que son de Venus se van a cuestionar bastante porque vamos a tener a Venus haciendo su retrogradación por Escorpio y Libra. Ya de entrada, si tenés planetas en Escorpio y Libra, esto va a ser aún más relevante para vos, pero en general, para todos existe una influencia grande cuando cualquiera de estos planetas que no lo hacen tan a menudo se tornan retrógrados. Para vos, Escorpio y Libra son tus casas 12 y 11, entonces las relaciones o los tipos de elementos que tal vez van a estar muy enfocados es por un lado Escorpio que es tu casa 12, la casa 12 tiene que ver con mi salud mental, con cómo yo me aíslo de los demás, cómo me cuido, las partes más subconscientes mías, es como esta cueva que existe dentro de uno que a veces hasta para una misma puede ser muy oscuro o muy extraño o yo no le quiero compartir a nadie qué sucede en ese espacio mío. Entonces es un espacio bastante profundo e intenso dentro de vos. Y Libra es tu casa 11 que tiene que ver con amigos, con amistades, con grupos con los que congenias en general, comunidades, audiencias con las que puedas participar. Y es a quien les compartís como esas partes personales tuyas, por eso amigos en general. Entonces, lo más probable es que en este proceso de Venus retrógrada, que Venus cuando está retrógrada, como cualquier otro planeta retrógrado, lo que sucede es que en el proceso pre-retrogradación suceden eventos que evidencian áreas en mis vínculos, en mi amor propio, en mi manera de congeniar con los demás, que necesitan como una segunda revisión o que necesitan básicamente
o necesitamos lidiar con ellos para poder tener algún tipo de manera de relacionarnos más balanceada. Entonces surgen esos eventos, me toca revisarlos, me toca renegociarlos. Es posible que surjan desacuerdos en el proceso o que surjan momentos un poco incómodos en el proceso y al final ya tengo una versión más balanceada, más equitativa de esa dinámica, ya sea dentro de mí o con las otras personas. Y digo con las otras personas porque Venus es el planeta que describe esa conexión que tenemos con los demás. Entonces, es probable que ese tipo de enfoque o dónde va a estar o que va a necesitar ser evaluado es por un lado el rol que tiene tu salud mental, cómo te cuidas, esos espacios oscuros dentro de tuyo donde a veces existe cierta autodestrucción, es posible que salgan a la luz. Y por otro lado, que tanto las personas que tenés a tu alrededor, tus amigos, tus comunidades, apoyan en generar ese balance. Y es posible que entonces en esas áreas es donde más vas a notar esa inestabilidad que puede ser que surja, por un lado, con Venus retrógrado. Ahora sí, las fechas. Venus empieza o toca esos grados, por lo que eventualmente se va a tornar retrógrados desde el 31 de agosto. Entonces, todo septiembre hay que prestarle atención porque es el momento donde van a surgir estos temas que van a necesitar ese doble, triple chequeo. Ya la retrogradación en sí comienza el 3 de octubre en el grado 8 de Escorpio. De ahí se va a ir hacia atrás hasta Libra, donde se va a tornar directa el 13 de noviembre. Y sí, ya hay cierto alivio después del 13 de noviembre, pero no pasa a nuevos grados zodiacales hasta el 16 de diciembre. Entonces, todo fin de año estamos inmersos en esta historia, donde seguro para todo el mundo y probablemente a nivel cultural y de lo que vemos en redes sociales y demás, va a ser muy relevante y va a existir probablemente un poco de drama por ahí, porque es Venus retrógrada. Y no solo es Venus retrógrada, sino que es Venus retrógrada en Escorpio, que entonces va a involucrar temas profundos, emociones muy intensas, toda esta parte de Escorpio, que las aguas de Escorpio a veces son bastante turbias y difíciles de navegar, porque requieren estar muy cómodo en lo incómodo. Pero por el otro lado también es Venus retrógrada en Libra, que Libra es donde a Venus también le gusta estar muchísimo, uno de sus signos. Y entonces aquí, de nuevo, el enfoque es aún más en esa búsqueda de balance realmente equitativa y de búsqueda de justicia en en relaciones, en mi tema más de amor personal también, mi creatividad, mi arte, tienen esa necesidad de balancear. Hay una capa adicional de profundidad y que va a hacer y que nos va a obligar a tocar como temas incómodos, pero necesarios de evaluar, porque parte de lo que sucede, como Venus está pasando por los primeros grados de Escorpio, es que va a generar una cuadratura con Plutón, que está en los primeros grados de Acuario, y estas cuadraturas a Plutón o las cuadraturas en general son un aspecto de tensión. Entonces, las cuadraturas se dan el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 9 de diciembre. Es literalmente un ciclo que sigue todo el proceso de retrogradación de Venus. Y probablemente estas fechas en particular nos van a sacar a la luz muchísimo cómo cualquiera que sea la inestabilidad que surge para mí durante este proceso de Venus retrógrado, cómo está ligado con traumas muy intensos que yo pueda tener, con esas emociones más oscuras, de secretos privados que tengan que ver con el control, con dinámicas de poder que existen ahí dentro de mí y que necesitan un poco salir a la luz para poder lidiar con ellas. Entonces vamos a enfrentar un poco y lo mejor que podemos hacer es estar capacitados y tener la paciencia y tener el discernimiento para saber cuándo es importante sacar esas cosas muy difíciles a la luz para poder transformarlas en algo más positivo y cuándo más bien no deberíamos de estar tan metidos en eso porque más bien nos va a bajonear y nos va a traer abajo porque es mucha oscuridad, es mucha pesadez, ya no solo es Venus, es retrógrada, está en Escorpio, etcétera. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante consciente y en particular para vos, como toca esta casa 12 que tiene que ver con la salud mental, de no dejarnos ir con ese bajón que puede ser esta influencia en general durante este proceso, pero saber eso, que ya final de año, literalmente 15 de diciembre, salimos ya en diciembre con una versión mucho más equitativa, balanceada, y conscientes de cuál es la influencia de estas cosas oscuras en esas dinámicas más vinculares de mi vida.
Para cerrar, vamos a hablar de los eclipses que tenemos en 2026. En 2026 estamos cerrando un ciclo de eclipses y comenzando uno nuevo. Entonces, realmente son 4 áreas de mi vida que tienen un enfoque bastante importante. Los eclipses se dan en estos ciclos de uno, de año y medio, 2 años, en donde hay 2 áreas de mi vida que necesitan transformarse, necesitan rebalancearse, donde me suceden eventos que son muy destinados a suceder y que a mí me toca un poco manejarlos. En tu caso, me imagino que los eclipses Virgo y Piscis han sido bastante intensos para vos, porque en particular Virgo y Piscis son tus casas 10 y 4. Como decía anteriormente, siempre que se activan las casas angulares es mucho más intenso para uno y las casas 10 y 4 aún más porque es ese pico de la carta, la casa 10. Entonces tal vez ha existido mucha acción, muchos eventos, tal vez mucha presión subconsciente o consciente para vos de cómo estás llevando tu vida con estos eclipses que hemos tenido desde 2024, septiembre en particular. Ya para 2026 vamos a cerrar este proceso y las casas 10 y 4 en general tienen que ver con tu vida profesional, tu vida pública, tu carrera, hacia dónde te gustaría llevar vos tu vida y tus aspiraciones, versus tu vida más personal, tu familia, tu hogar, tus bases. ¿Ha existido algún tipo de historia de inicios y finales en estas 2 áreas donde eventos te han ya sea dirigido a enfocarte más en la familia y has tenido que dejar algún tipo de aspiración profesional o eventos a nivel profesional que han involucrado situaciones que terminan, situaciones que cambian, que entonces tengo que desligarme de algo? Pero este proceso ya finaliza. Los últimos eclipses que tenemos es el 3 de marzo, que es un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto, que es un eclipse lunar en Piscis. Entonces son estos momentos de clímax, pero ya ahora sí, finalizando más la historia, de lo que estamos viviendo o lo que has estado viviendo por los últimos 2 años con estos eclipses. Entonces ya estamos en el final, falta un poco más, espera que alrededor de estas fechas de los eclipses es donde va a existir más picos, más, o tal vez vas a tener un desarrollo adicional en la historia que te va a ayudar a cerrarla, pero ya estamos en este proceso de cierre con eso. Por otro lado, comenzamos ahora eclipses en Acuario y Leo, que para vos son tus casas 3 y 9. Entonces, por aquí es probable que lo que empieces a notar es que las áreas de la vida que ahora tienen más esa historia de inicios y finales, donde estás comenzando una historia de en dónde me gustaría enfocarme y cómo puedo rebalancear estas áreas, es el enfoque que tenés en el largo plazo versus el corto plazo. Tal vez va a ser un proceso en tu vida en donde te va a tocar por los próximos 2 años enfocarte mucho más en qué haces en tu día a día, en tus rutinas, en qué comes, en tus rituales, en los viajes cortos que te tocan hacer, en tus hermanos puede ser también, al mismo tiempo que te toca como refinar mediante un proceso un poco de purgar tus deseos más a largo plazo. Va a ser probablemente con los eclipses un momento en donde te toca dejar ir de algunas ideas de cómo se tenía que ver tu futuro, de cuál es tu sentido de propósito, tu sistema de creencias, cómo se ve, cómo es, como un poco resolverlo un poco más o tratar de afinarlo. De nuevo, con este concepto de purgar, que es trato de soltar todo lo que noto que ya no me sirve para tener eso, una versión más congruente con vos misma al final de esos eclipses. Esta historia apenas comienza específicamente el 17 de febrero con un eclipse solar en Acuario. Los nodos lunares, que son donde suceden o los puntos donde existe esta convergencia entre la órbita del Sol, como se está moviendo la Luna y la Tierra, los nodos van a cambiar de signo el 26 de julio, entonces ahí vamos a notar una influencia también. Y el último eclipse es el 12 de agosto, que es un eclipse solar en Leo. Entonces, hay que saber eso, que por un lado estamos cerrando una historia que ya puedes en particular sentir bastante alivio porque los eclipses en las casas 10 y 4 son muy intensos y generan mucha presión para uno. Entonces, saber que faltan dos, pero al menos ya son los últimos capítulos de esta historia. Y por otro lado, que bueno, estas otras áreas más de tu vida cotidiana y de tus propósitos a largo plazo van a tener este enfoque, pero ya va a ser un poco menos crisis existencial, va a ser más un proceso de comenzar y finalizar, procesos a nivel que te ayudan a definir más cómo contribuye tu corto plazo hacia lo que quieres ver a largo plazo.
Y con esto vamos a cerrar tu horóscopo para 2026. Espero te haya ayudado mucho. Recuerda que si quieres ya una guía individual, puedes agendar tu cita en capimonje.com y nos vemos en el próximo video.